Capítulo 28. El mundo se mezcla. 6 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, cerca de Ciudad de Belice, Belice. Ciudad de Belice, una hermosa ciudad turística que se adentra en forma de península en el mar Caribe, ahora mostraba un aspecto lamentable de lo que fue. Los residentes habían sido expulsados, los niños pequeños separados de sus padres y llevados a algún lugar, mientras que los mayores de cierta edad eran asesinados sin piedad o esperaban simplemente a ser ejecutados. Y algunas de las tropas parecían estar abusando de aquellos que les gustaban, siguiendo sus deseos. Esto es peor de lo que nos dijeron. Un hombre, Edward, el reportero que se había enfrentado a su editor en la oficina de Nueva York el otro día, observaba la escena oculto en la selva, capturándola con el teleobjetivo de su cámara. Había creído que el gobierno de Estados Unidos estaba exagerando la situación para justificar una intervención militar, pero al llegar a reportear a la fuerza, se dio cuenta de que la realidad era todo lo contrario, y que las declaraciones del gobierno utilizaban una expresión muy suave. De hecho, era imposible publicar este tipo de evidencia tan cruda sin más. Por primera vez, entendió por qué las imágenes de los aviones de reconocimiento estaban clasificadas. Y, sobre todo, si lo encontraban, su propia vida estaría en peligro. Sin embargo, no tenía forma de escapar, ya que la avioneta en la que llegó solo tenía combustible para un viaje de ida. Había leído el patrón de rotación de los AWACS de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se había infiltrado a baja altitud, aprovechando el hueco en la vigilancia, amerizó en el río Belice y la abandonó. Fue un vuelo que parecía el de un narcotraficante, y se prometió a sí mismo que nunca más querría volver a hacerlo. Había tomado suficientes fotos. ¿Qué debía hacer ahora? Originalmente había pensado en entrevistar al enemigo, con suerte, pero al ver la situación en el lugar, no era tan ingenuo como para pensar que el enemigo accedería. Es más, se dio cuenta al llegar de que, al parecer, ni el español ni el inglés servirían. Se rió amargamente para sí, pensando que era un despistado al no haberse dado cuenta del problema del idioma en un momento crucial. Bueno, no es momento para reírse. ¿Cómo escapo? No le quedaba más opción que la ruta terrestre. Enfrascado en sus pensamientos, tardó en darse cuenta de que el arbusto detrás de él se había agitado violentamente. 6 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, sede de un gran periódico diario, capital imperial Agartha, Sacro Imperio de Asgard. El anuncio sin precedentes del emperador por radio, comunicando al pueblo la derrota de facto ante la nación llamada Japón, causó gran revuelo. Sin embargo, esto fue más por la sorpresa de ver al emperador frente a un micrófono que por la derrota del imperio. La poca sorpresa por la derrota se debía a que, al ver los acorazados hundidos y patéticos en la base naval de Bifrost y las bases aéreas bombardeadas diariamente, nadie creía que estuvieran ganando. Hubo algunas voces que pedían una resistencia total, pero cuando el emperador declaró que se trataba de un desafortunado conflicto por un malentendido y que el imperio sobrevivirá y Japón será una nación amiga a partir de ahora, la gente se preguntó, ¿por qué necesitamos una resistencia total? Y el fervor se calmó rápidamente. Hubo protestas de los trabajadores locales sobre la cesión de los derechos de explotación del campo petrolero el Dreamnir como indemnización, pero la opinión general era de un simple: bueno, eso es todo, entonces. Tras 200 años de guerra en territorios de ultramar contra la República de Oriase y otras naciones, para la mayoría de los ciudadanos, la guerra era un asunto cotidiano y trivial. Mientras tanto, los medios de comunicación intentaban desesperadamente recopilar información sobre el país llamado Japón. Lo que los impulsaba era tanto el interés genuino por vender, como el hecho de que las historias que se filtraban del ejército eran demasiado absurdas. Se decía que habían aniquilado la primera flota de portaaviones con solo unos pocos ataques, habían destruido unilateralmente 240 aeronaves, y que no había habido bajas en el ejército japonés en todas las batallas, incluida la terrestre. Sin embargo, era un hecho que no había otras fuentes aparte de las historias filtradas del ejército, y la cobertura principal se centró en las elecciones parlamentarias que acompañarían a la dimisión del gabinete. El mundo empresarial también estaba interesado en una nación que parecía tener una tecnología muy superior a la suya, pero el temor a ser expulsados si las empresas de esa nación entraban al mercado era lo principal, además de la falta de información. Y en medio de todo esto, el gobierno japonés ha enviado invitaciones a las empresas de medios, ¿eh? El reportero dijo esto mientras miraba la invitación que le entregó el editor. Así que, tú irás y te llevarás un cámara. El editor lo dijo con una actitud relajada, como si dijera, vete un rato al sitio. No, eso es una locura. Tranquilo. Como son invitados, no los van a matar.
El editor dijo esto con ligereza mientras mordisqueaba unas galletas. Bueno, es el primer paso para el entendimiento mutuo. Y lo más importante, si las otras compañías van, no podemos ser los únicos en no ir, ¿verdad? Si no vas tú, enviaré a otro, ¿qué haces? Si el reportero iba a decir, entonces, por favor, envíe a otra persona, no sería reportero. Entendido. Iré. Ah, el viaje de salida es hoy, así que no llegues tarde. El reportero se prometió firmemente a sí mismo. La invitación no llegó hoy, ¿qué has estado haciendo? Algún día te voy a golpear. Y salió de la habitación para prepararse. Por cierto, el que realmente había demorado las cosas no era el editor, sino el gobierno del Sacro Imperio de Asgard, al que el gobierno japonés le había dicho que distribuyera las invitaciones a los principales medios, lo que demuestra que la conducta diaria es importante. 6 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, aeródromo de Agartha, cerca de la capital imperial Agartha, Sacro Imperio de Asgard. Reporteros y camarógrafos de los principales medios, junto con funcionarios del gobierno del Sacro Imperio de Asgard, se habían reunido. Eran los miembros de la delegación de visita invitada por el gobierno japonés. Por cierto, este lugar fue elegido como punto de encuentro porque tenía una pista de aterrizaje pavimentada de 2000 metros. Aunque se había reparado a toda prisa, ya que los ataques de la Fuerza Aérea Británica habían dejado varios agujeros enormes en la pista. Los conocidos estaban hablando sobre el país desconocido al que se dirigían, pero gran parte de la conversación incluía quejas sobre la agenda demasiado apretada, y al escuchar esto, los funcionarios del gobierno del Sacro Imperio de Asgard se encogían. Eventualmente, aparecieron 3 siluetas de aviones. Uno era un avión de transporte C-2 de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, JASDF, y los otros 2 eran aviones de pasajeros de fabricación japonesa, operados por las filiales de 2 de las principales aerolíneas japonesas. Por cierto, la razón por la que había 2 aviones, y además fletados por 2 compañías diferentes, fue porque las 2 principales aerolíneas, con el objetivo de establecer vuelos regulares con el Sacro Imperio de Asgard y aumentar su reconocimiento allí, se habían peleado a golpes en el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón. Se había considerado la idea de usar un avión de las fuerzas de autodefensa como castigo para ambas, pero el C-2 no era apropiado para recibir invitados, y el avión del gobierno era demasiado grande para la pista y el equipo era demasiado pequeño, por lo que a regañadientes se llegó a este arreglo. El siguiente problema fue, ¿hay escaleras de acceso a aviones, air stairs, en el Sacro Imperio de Asgard? Aunque una escalera simple no era un problema, se decidió llevar una, y para facilitar la carga de equipaje en la bodega de carga, que sería difícil, se decidió que el C-2 acompañaría a los otros aviones. Los funcionarios de la JASDF y del Ministerio de Transporte pensaron en la frase, solucionar problemas sobre la marcha, pero apenas pudieron contener la pregunta. Al final, ¿no habría sido más rápido usar el C-2 para todo? La falta de una infraestructura que se da por sentada es una desventaja de una sociedad demasiado avanzada. Oigan, ¿qué es eso? Es más grande que el avión de transporte de del Imperio. Los periodistas comenzaron a alborotarse al ver el C-2 acercándose para aterrizar. El avión de transporte de era el avión de transporte más grande del Sacro Imperio de Asgard, modificado a partir de un bombardero pesado cuatrimotor. A pesar de que el C-2 era más robusto, el tamaño de la aeronave era mucho mayor, y los periodistas no podían ocultar su sorpresa. Luego, se acercaron 2 aviones con fuselajes más delgados y elegantes que el C-2. Parecían ser del mismo modelo, pero uno tenía líneas en azul tritón y azul moicano, y el otro tenía una marca de grulla roja en el empenaje vertical. Oigan, ninguno tiene hélices. ¿Lo que cuelga de las alas son los motores? ¿Cómo funciona eso? Ante aviones que no encajaban en su sentido común, los periodistas sintieron la insondable profundidad de la nación a la que se dirigían. Finalmente, los soldados de las fuerzas de autodefensa que descendieron del C-2 instalaron escaleras de acceso, y los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores descendieron. Un placer, mi nombre es Mori, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Seré su guía para este viaje de inspección. Y yo soy Tachibana, también del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es un placer. Tan pronto como terminaron las presentaciones, todos los periodistas lanzaron preguntas al unísono, pero los 2 hicieron una señal con las manos para detenerlos. Tendremos un tiempo para preguntas y respuestas más tarde. Por ahora, les daré una explicación del itinerario. Como se había dispuesto un itinerario de varios días, no había necesidad de apresurarse. Los periodistas entendieron esto y esperaron en silencio la explicación.
Primero, nos trasladaremos a la base Chitose de nuestra nación por vía aérea. Allí recibirán una breve explicación sobre nuestro país. Pasarán la noche en Chitose, y al día siguiente, se trasladarán por tierra a Esashi. Asistirán a una ceremonia conmemorativa. En ese momento, las voces de los periodistas se alzaron. Habrá muertos en la guerra de ambos lados. ¿Por qué solo nosotros tenemos que participar en la ceremonia conmemorativa de su país? Los que protestaron fueron principalmente periódicos de línea conservadora dura, pero aunque otras compañías no alzaron la voz, su insatisfacción se reflejaba en sus rostros. Parece que están malinterpretando algo, pero los asesinados por el bombardeo naval sin declaración de guerra en Esashi fueron ciudadanos comunes de nuestra nación. ¿Están de acuerdo con eso? Mori no perdió su sonrisa, pero el aura que emanaba era escalofriante. Los periodistas se sintieron intimidados por esa intensidad. Y al darse cuenta de que Japón había limitado sus objetivos a instalaciones militares a pesar de que se suponía que no tenía información, se estremecieron al considerar las consecuencias de negarse a asistir a la ceremonia conmemorativa en ese momento. En otras palabras, el diplomático estaba diciendo con una sonrisa, si son atacados indiscriminadamente, ¿lo aceptarían? Bien, parece que no hay objeciones, así que continuaré. Después de la ceremonia conmemorativa, regresaremos a Chitose para volar a Tokio, donde nuestro gobierno tiene programada una conferencia de prensa para su nación. Al día siguiente, se dividirán en varios cursos según sus deseos, para realizar reportajes durante 2 días, y luego regresarán a casa. Habrá una sesión de preguntas y respuestas cada noche. Mori miró a los periodistas como preguntando, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Pero no se levantó ninguna voz. Entonces, por favor, aborden. Que tengan un buen viaje aéreo. La asignación de asientos en los aviones ya había sido decidida previamente por el lado del Sacro Imperio de Asgard. En esencia, la demora en la distribución de las invitaciones se debió a la dificultad de coordinar dónde sentar a cada periódico y a cuántos podían invitar, lo que fue una gran molestia para las empresas periodísticas. 30 minutos después, los 2 aviones de pasajeros que transportaban a los diplomáticos y periodistas del Sacro Imperio de Asgard, y el C-2 de acompañamiento, despegaron rumbo a la base Chitose. Fin del capítulo 28. El link a la historia del autor estará en la descripción.